Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos ya aquí reunidos para estudiar de la palabra de Dios, continuar con el estudio que comenzamos hace 8 días y para preparar nuestra alma y nuestro corazón, más bien nuestra alma, vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias porque en ti podemos completamente descansar, en que tú estás haciendo la obra en nosotros y no la terminarás hasta que estemos en tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque esa es tu voluntad. Gracias por tu palabra que nos permite tener acceso a ella. Bendice nuestra mente para que podamos percibir tus enseñanzas y guíanos, Señor, para hacerlas propias y que nuestra vida sea de acuerdo a estas enseñanzas. Bendice la clase de los niños, bendice el tiempo de las alabanzas y el mensaje con Memo, y te damos muchas gracias por todos los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a hacer un repaso así súper rápido, de esos que no le gustan a Memo, entonces, pero lo vamos a hacer. Ok, estamos viendo el estudio de Cristo, profeta, sacerdote, rey. ¿Ok? Empezamos a ver el inicio, ¿sí? Que está, bueno, como les dije la vez pasada, texto de Hebreos 11 al 12 es de soporte solamente. ¿Por qué? Porque solamente contiene 2 de los elementos que estamos viendo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y vimos que teológicamente se ve el estudio o el de la cristología con los 3 aspectos que comentamos al principio: profeta, sacerdote y rey. Esto empezó desde Eusebio ahí por el 260 al 340 y se puede hacer relacionar al Mesías el ungido con el hecho de que los profetas, los sacerdotes y los reyes todos fueron instalados por ungimiento, ¿sí? Yo cuando leí lo de los sacerdotes dije, ay caramba, fue un momento, pues sí, allí en Éxodo 30:30 lo dice, ¿ok? Y empezamos a ver a Cristo como profeta. La designación de Cristo como profeta fue desde los tiempos de Moisés, en donde se le dijo, levantaré un profeta como tú. Y después vemos en el libro de los Hechos que ese profeta fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el pueblo común lo reconoció como profeta, y por eso es que los sacerdotes tenían medio de hacerle algo. También fue llamado rabí, esto es maestro. No se le llamaba rabí, sino a alguien que era establecido como maestro, ¿sí? Por su educación formal y su trabajo en el templo. Pero Cristo fue por la autoridad de su enseñanza. Y nuestro Señor declaró también ser un profeta. Él dijo, yo soy profeta, que vino a hacer lo que hicieron los demás profetas, es comunicar el mensaje de Dios al hombre, ¿sí? En este aspecto el Señor lo hizo en todos los aspectos del ministerio de un profeta. Hizo profecías a corto plazo, hizo profecías de juicio, hizo profecías de bendición e hizo profecías a muy largo plazo que aún están pendientes de cumplirse, ¿sí? Y eso pues solamente lo pudo hacer el Cristo, ¿sí? ¿Cuál era el estilo de Cristo como profeta? Bueno, el estilo de su predicación y enseñanza incluía estas características. Era algo ocasional, siempre estuvo abierto a las oportunidades y a la variedad de situaciones que se presentaban
para enseñar al pueblo. No era sistemático, no venía con un currículum, sino que él iba enseñando de acuerdo a la necesidad de sus oyentes. ¿Quiénes eran sus oyentes? Pues sus discípulos primero, ¿verdad? Bueno, uno eran sus discípulos, pero esos eran un subconjunto de sus oyentes principales. El demás pueblo. Los israelitas, ¿verdad? Nadie esperaba al Cristo sino solamente los israelitas. Tenían profecías del Antiguo Testamento que señalaban específicamente al profeta que Dios iba a levantar. Los únicos que tenían la información para identificar a ese profeta eran los judíos. Ellos, solamente ellos, son los prosélitos, ¿verdad? Pero específicamente el pueblo de Israel, bueno, sí, porque ya estaba el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte pues ya prácticamente no existía, ya solamente quedaba Judá, pero por eso dice a los judíos, y ellos podían identificar estas características. Era profusamente ilustrado, esto significa que utilizaba muchas ilustraciones en sus enseñanzas. Él empleaba preguntas, ¿sí?, para hacer participar a los oyentes y para hacer sus enseñanzas. Y era autoritativo, esto es, tenía mucha autoridad en su enseñanza. ¿Cuál era el material de Cristo como profeta? Bueno, mucho de su material estaba en los evangelios, pero también en el Antiguo Testamento. Los más representativos sí es el Sermón del Monte, el mensaje sobre el Monte de los Olivos y el mensaje a los discípulos en el aposento alto, que son dados en tres tiempos muy separados, esto es, muy identificables. La enseñanza de Cristo posiblemente sea la parte más difícil de interpretar precisamente en la Biblia entera. ¿Por qué es esto? Bueno, y ese problema persiste hasta el día de hoy. Él vivió y enseñó con relación a tres aspectos diferentes del programa de Dios para este mundo: la ley, la iglesia y el reino. El mantener esos aspectos de enseñanza distinguibles y sin confusión no es siempre fácil. Todavía al presente hay personas que leen lo que el Señor enseñó en los evangelios y se confunden con que ese mensaje era para los judíos solamente, para los discípulos, para la iglesia, para los gentiles, para los israelitas. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de estudiar las enseñanzas del Señor para no confundirnos. ¿Sí? Ahí Memo ya lo enseñó, ahora que está enseñando Daniel y Apocalipsis, que hay personas que piensan que, por ejemplo, Mateo 24 y 25 están hablando de la iglesia, como ahorita lo vamos a ver. Y no, ese mensaje no es para la iglesia, ¿sí? Ese mensaje es para los judíos. Y ya, aquí nos quedamos. Vamos a ver lo que significa el Sermón del Monte en relación a Cristo como profeta, ¿ok? No vamos a ver las enseñanzas del Sermón del Monte, sino cómo se relaciona el Sermón del Monte en Cristo como profeta. Hay diversas interpretaciones de este discurso del Señor, pero crean dificultades de aplicación. Una de ellas es, algunos consideran este discurso como una exposición del camino de la salvación. Y entonces, al leer Mateo 5 al 7, los capítulos, ¿sí?, ellos ven, esto es las enseñanzas de Cristo acerca de la salvación. Pero aquí hay un problema de aplicación. Si así fuera, entonces parecería
que la salvación es por obras. Parecería que esta enseñanza de redención y justificación, ¿sí?, está relacionada con las obras. ¿Y eso es lo que enseña la Biblia? No, la salvación es por fe y solamente por fe. Entonces, obviamente, este mensaje tenía que ver con Israel, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelantito. Otros consideran el sermón como un bosquejo para la vida cristiana hoy en día. Y entonces lo que hacen, y aquí viene el problema de interpretación, es que alegorizan lo que está en los capítulos 5 al 7. Y a lo mejor no lo hemos enseñado específicamente, pero un problema de interpretar alegóricamente la Biblia es que la interpretación queda totalmente bajo el control del que está interpretando. Un ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica usa los evangelios como alegorías espirituales. Y entonces pues dirán lo que se le antoje al sacerdote o lo que les enseñaron en el seminario o lo que diga el Papa ex cátedra, o sea, está sujeto a los hombres, cuando así no debe de ser. La Biblia se interpreta de forma literal en cuanto a historia, en cuanto a gramática y sintaxis, ¿sí?, y en cuanto al fondo de la enseñanza. Y por eso es que no puede ser que los capítulos 5 al 7 de Mateo, ¿sí?, se alegoricen para ajustarlos a las enseñanzas de la vida cristiana de hoy en día, o desde aquel entonces hasta hoy. Y aún otros entienden que su propósito principal tenía que ver con el mensaje del reino de Cristo, ¿sí? Esta es la que pues, se acerca más, pero también tiene problemas, ¿sí?, porque no toca algunas de las enseñanzas necesarias, ¿sí?, acerca del reino de Cristo. ¿Qué es lo que estaban esperando los judíos acerca del Cristo? Querían un rey, ¿no? Que nos salvara de la opresión. Que querían un rey o un líder militar o político que los salvara de la opresión de los romanos, ¿ok? Entonces, cuando se hablaba del reino de Dios, ellos entendían principalmente que estaba hablando de un reino político, ¿ok? Y desasociaban todo lo que era el aspecto espiritual del político, ¿ok? Había un apóstol que era un grillo de primera. ¿Quién era? ¿Grillo? Grillo, chairo, diríamos. Judas. No, él era No lo sé. pesudote, Grillo. era neoliberal. Simón el Celote, él pertenecía a la secta de los celotes. Esos cuates eran guerrilleros, seguramente empezó a seguir al Señor Jesús porque pensaba que era el líder militar, que él iba a liderar el ejército judío para el levantamiento contra los romanos, ¿sí? Entonces había un sentimiento de esta interpretación de que Cristo era el líder político, y por eso es que tomaron el Sermón del Monte como
como una enseñanza acerca del reino terrenal, cuando en realidad no se reduce a eso nada más. Y predicado con relación al reino, este discurso parece enfatizar primordialmente la preparación para el reino. Esto es, sí, el Señor enseñó acerca del reino de Dios, pero al mismo tiempo estaba enseñando quién iba a participar en el reino de Dios y por qué iba a ser así y cómo debería de estar viviendo para que pudiera realmente mostrar ese reino y vivir dentro de ese reino. ¿Y qué es? La fe en Jesucristo, andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, ¿ok? Eso es lo importante. Y entonces aquí entra, sí, ¿qué diríamos? La amalgama entre las enseñanzas para los judíos y las enseñanzas para los discípulos. Y cuando hablamos de discípulos es, sí, los discípulos de Cristo en aquel entonces, pero nosotros también somos discípulos, porque al final de cuentas, ¿qué mandó el Señor? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando yo me hago discípulo, entran perfectamente estas enseñanzas para mi vida. Algunos dicen que lo que muestran estos capítulos del Sermón del Monte son la ética cristiana. Pero a mí no me gusta utilizar esa ética porque pareciera que estamos hablando de moral. Y cuando hablamos de moral, hablamos de religión. Entonces, vamos a dejarlo en que estos capítulos nos enseñan cómo vive, cómo piensa, cómo reacciona un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque es ciudadano del reino. Y estamos esperando el reino de Dios que venga, no que ya está, que venga. ¿Ok? Así que el sermón es un llamado al arrepentimiento para aquellos que habían desasociado el cambio interior de los requisitos para establecer el reino, que es lo que les dije ahorita. O sea, solamente buscaban un reino material y no el espiritual. ¿Ok? Por lo tanto, es aplicable a cualquier tiempo que el reino sea inminente, lo que incluye el tiempo en que Cristo lo predicó y el de la futura tribulación. Es más, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿En este tiempo o después? Muchachos, a ustedes no les toca. ¿Ok? También describe las condiciones que imperarán cuando el reino esté establecido, pero como toda la escritura es provechoso para los discípulos en cualquier edad, puesto que es uno de los códigos éticos más detallados en la Biblia. Aquí no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. ¿Cuándo vendrá este reino? En el milenio. Exactamente, en el milenio es cuando todo lo que el Señor enseñó acerca del reino de Dios se va a cumplir. Algunos dicen que ya se está cumpliendo por la iglesia, pero aquí hay un poco de controversia, porque los que piensan de esta manera tienen también el pensamiento de que Dios desechó ya a los judíos, y entonces todo lo que las bendiciones que le tocaban a los judíos ahora le tocan a la iglesia, y los judíos serán, vivirán la tribulación y la gran tribulación, y que entre sí entrarán al reino, pero todas las bendiciones adicionales sí están para la iglesia solamente, y eso es un error de interpretación, ¿ok? Por lo que ya platicamos anteriormente, ¿sí? Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. No podemos unir, no podemos decir
aunque bien es cierto que somos un pueblo, esto es a los ojos de Dios, todos somos salvos de la misma manera. Es lo que entendieron los líderes de la congregación judía cuando Pablo llegó y dijo: ¿qué creen? Los gentiles se están convirtiendo y están recibiendo el Espíritu Santo. Y se admiraron y dijeron: o sea que también para los gentiles es el Espíritu Santo, también para ellos son las bendiciones. Sí, porque ellos pensaban que no, que solamente era para el pueblo judío. Y no, lo que Dios tiene en la mente es mucho más amplio. Que algunos estén desviando actualmente la gran visión universal del Señor con ecumenismo es otra cosa. El ecumenismo significa: tú sacrificas parte de tu fe para aceptar parte de la mía, y entonces hacemos una sola religión. El ecumenismo siempre habla de religión, ¿ok? El humanismo habla acerca de unión de pensamientos, de objetivos, pero como hombres. Y por eso es que el humanismo y el ecumenismo pues se hablan de tú, ¿verdad? Son compadres. O sea, ¿por qué? Porque los dos buscan lo mismo. Vamos a hacer manitos para poder alcanzar a Dios sin Dios, que es algo pues tremendo, ¿sí? Pero a ese nivel está esta situación. Ahora vamos a pasarnos al mensaje en el Monte de los Olivos. Esto está en Mateo 24 y 25. Era evidente que los líderes judíos habían rechazado el reino. Acuérdense, a este avance de la película o en este punto histórico, ellos ya habían rechazado el reino, ya habían rechazado a Cristo, ya no lo aceptaban, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando el Señor empezó su predicación pública, Él en las sinagogas les decía: este pasaje se cumplió hoy delante de sus ojos? Y aquellos que lo veían con buenos ojos, que había gracia delante de Dios y de los hombres, de repente eso empezó a cambiar. Y esa aceptación que había hacia el Señor, ¿sí?, ahora se había convertido en rechazo. Ya los líderes judíos estaban maquinando cómo se iban a deshacer de él. Y Cristo mismo había indicado que la iglesia sería lo próximo en el programa de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy interesante este texto. ¿A quién se lo dijo? Pedro. A Pedro. Dice, y sobre, ¿qué significa Pedro en griego? Piedra. Roca. No, piedra. No, piedra. ¿Okay? Piedra, Pedro. Piedra. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué entendía un judío cuando se mencionaba a una roca espiritual? Iba a estar firme, ¿no? ¿No? Esto lo vemos en Salmos, lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías. Hay muchos textos que hablan acerca de esto. ¿Piedra del ángulo? No, porque estás hablando piedra del ángulo.
Roca, estamos hablando de un rocón de eso de muchas toneladas, ahora como las que se le cayeron ahí por Santa Fe debido a la lluvia, que aplastó un montón de casas. Bueno, más grande que eso. Cuando un judío oía roca, siempre lo relacionaba con Dios. Dios es la roca de Israel, ¿ok? Ya Memo lo enseñó en Daniel, ¿sí? Esa roca que iba a desmenuzar la estatua de la visión o el sueño de Nabucco, ¿sí? Esa roca es Dios en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya entendiendo esto, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, ¿sí? Y sobre esta roca, el Señor le ha de haber hecho así, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la única vez que vemos una referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento, bueno, en los evangelios, ¿sí? Pero ahí está la enseñanza y no podemos dejar de considerarla, porque el Señor la está revelando. O sea, Él como que dijo: esta es la iglesia, y la volvió a guardar, ¿ok? Y siguió enseñando de manera que quedara todavía como un misterio. Pues sí, la enseñanza de la iglesia. ¿Cuándo dejó de ser un misterio? Cuando ya se manifestó en Hechos. En Pentecostés. A partir de ahí, o sea, esos 40 días que el Señor estuvo después de que Él resucitó, seguramente ahí les enseñó y les dijo: a ver, chamacos, ¿sí? Todo esto de la historia en la que les reveló las Escrituras, ¿sí? Esto se refería a Israel, pero a partir de este momento, todo esto que está aquí se refiere a la iglesia. Y entonces ya los discípulos estaban esperando a la iglesia, que comenzó cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Sí. Y entonces sí, ya decían: bueno, pues ya llegó, ahora vamos a vivir de acuerdo a esta enseñanza que nos dio el Señor. ¿Significaba esto que el reino fue quitado para siempre del programa de Dios, como algunos piensan? De ninguna manera. Este mensaje detalla algunos eventos futuros conducentes al regreso de Cristo para establecer ese reino mesiánico, davídico y milenial. Vamos a leer lo que dice Mateo 24, 4 al 14. Esto ya lo enseñó Memo muy al detalle, no vamos a volver a tocar esa parte. Dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿No les suena a Obras? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este pasaje confunde a muchos cristianos verdaderos y sinceros, ¿ok? Piensan que de lo que está hablando aquí, la iglesia lo va a ver, y no, la iglesia no lo va a ver. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, ¿sí? Como lo que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿sí? Pero no es el fin. O sea, el fin está predeterminado por Dios para un tiempo que todavía está en el futuro, y es: 1, para tratar con Israel, prepararlo para el reino material, y 2, para juzgar a las naciones. ¿Okay? Y aquí es juzgar a las naciones, no a las personas, a las naciones. ¿Ok? Y eso es lo que, si no estudiamos más profundamente la Escritura, nos podemos llegar a confundir. Y como ha habido muchas anécdotas, yo me acuerdo cuando este hombre nos proyectó que con las estrellas y no sé cuánto, que ya iba a venir Cristo en 2012. ¿El de San Juan del Río? Sí, bueno, Ahorita me voy a sí, un pastor, pero así. Iván Ávila. Nos enseñó así pero con una exactitud que tú te quedabas apantallado, ¿sí? Con las estrellas y los tiempos y los calendarios gregoriano, judío, etc. Y él demostraba que Cristo iba a venir, o que la gran tribulación iba a comenzar o en 2012 o en 2016. ¿Y cuál era la tercera fecha? 2018. ¿Sí? En 2012, ninguna de las tres se cumplió. ¿Sí? En 2012 hubo congregaciones, ¿sí?, que creyeron esa enseñanza, y algunas personas, ¿sí?, vendieron sus carros, sus casas, sus negocios, sacrificaron a sus mascotas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya se iban, entonces les dejaron la lana a sus parientes incrédulos que fueron los ganones, ¿sí? Porque ellos iban a quedar, ¿sí? Ellos ya para qué querían el dinero si ya se iban a ir con el Señor en el rapto. Y oh sorpresa, que no fue así. O sea, hasta ese nivel puede llegar el interpretar mal las palabras del Señor. Por eso es necesario que cada uno de nosotros seamos diligentes, así como las vírgenes de la parábola que nos contó el Señor. Unas se fueron y se durmieron, ¿sí?, y estuvieron bien Agustín Grajales allí en sus camitas, ¿sí?, y otras que no, o sea, estuvieron velando y tenían el aceite preparado para sus lámparas. Cuando vino el novio, ¿sí?, pues las otras se dieron cuenta: ¡ay, caramanos! Nos vamos a quedar sin aceite para la lámpara, denos de lo que tienen ustedes. No, vayan y compren. Y cuando fueron a comprar, era demasiado tarde, ya no había, ¿sí? Y cuando regresaron, la puerta se había cerrado, ya no pudieron entrar. Bueno, lo mismo va a suceder con aquellos creyentes que ahorita están como las vírgenes dormidas, con sus planes del mundo, ¿sí?, intentando hacerse ricos, queriendo comprar su iPhone 13, su último modelo de coche, o comprar una casa bien bonita, o estar teniendo una esposa y sus hijos, ¿sí?, para satisfacerse a sí mismo, y de
su vida espiritual es una religión. Creen que con cumplir el rito de venir a la congregación el domingo portando su Biblia, su horario, ¿sí?, ya están cumpliendo con Dios. Que la lectura que hacen entre semana es una lectura superficial, ¿sí? Están leyendo, pero en realidad su mente está en qué van a hacer en otro tiempo del día, etcétera. Bueno, pues a ellos les va a agarrar por sorpresa si viniera hoy el Señor. De repente en un abrir y cerrar de ojos se van a encontrar con el Señor cara a cara y les va a decir: a ver, chamaco, ¿qué has hecho? Y ahí vamos a hacer el chilindrinazo, ¿verdad? Y eso va a ser demasiado tarde. ¿Ok? No estamos hablando de que la salvación se pierde, estamos hablando que de lo que se pierde es el galardón. Y cuando salgan de delante de Cristo, y dice la Biblia, avergonzados, sí, pues van a estar ahí, ¿verdad? O sea, desnudos, con su cabecita, no desnudos porque les van a dar su ropita blanca allá en el cielo, pero sin corona, o sea, sin nada. Y eso va a ser obvio, que nadie se va a estar fijando en eso, ¿verdad? Todos vamos a estar puestos los ojos en Cristo y alabándole y gozando. Pero uno mismo sí se va a dar. Claro, la vergüenza es personal. Una de las cosas que han enseñado también es de que, bueno, pues finalmente no recibí premio, pero estoy en el cielo. Finalmente es conformismo espiritual, ¿no? Más bien es mediocridad espiritual, ¿no? O sea, el Señor no quiere mediocres. ¿Sí? Él está perfeccionando a su iglesia, le está quitando toda mancha para que entre, pero guapísima, ¿verdad? O sea, con su vestido blanco bien reluciente y brillante, porque es lo que el Señor se merece y Él lo está haciendo. Sí, y por otro lado, malinterpretan decir, no, como ya vamos a estar en el cielo, pues no vamos o sea, juntan lo que dice Apocalipsis de que va a quitar toda lágrima, todo. No, pero el tribunal de Cristo todavía va a estar presente en nuestros. Cuando dice avergonzado, dice que vos tenés vergüenza, pero vergüenza. Sí, Muchas veces la vergüenza hace que nosotros todavía lloremos, ¿no? Claro, aunque los que dicen que no va a haber lágrimas ni nada, o sea, dicen, bueno, pero es que el tribunal de Cristo es un instante comparado con la eternidad futura. O sea, menospreciando, o sea, minimizando el hecho de estar delante de Cristo y dar explicaciones. ¿Ok? Es como al ratero que lo agarran con las manos en la masa, ¿sí? Y el juez le pregunta, ¿qué hacía usted metido en esa casa? ¿Qué estaba buscando usted? Y pues el ratero no tiene manera de justificarse, lo agarraron adentro de la casa con las pertenencias metidas en las bolsas, o sea, no tiene manera de contestar. Bueno, va a ser lo mismo delante del tribunal de Cristo, ¿ok? Ahí. Entonces Cristo regresará a la tierra y tomará el trono de su reino. Versículos 30 y 25, 31 al 34. Vamos a primero déjenme poner el texto. ¿Sí? Nos vamos al versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo lo van a ver venir? En un caballo, ¿sí? Con sus ropas, dice, ensangrentadas del juicio que Él va a hacer en el mundo, ¿sí? Va a venir con
ciertamente todos los creyentes redimidos, pero también con todo el ejército de sus ángeles, que son millones de millones. Por eso dice que todo el mundo le verá, ¿ok? Y esto es algo que tiene que ser considerado cuidadosamente para no confundir los tiempos. Y después, Mateo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son esos? Judíos. Exactamente, los judíos, ¿ok? Porque en el tiempo del milenio el reino de Dios se establecerá, y es una promesa directa de que el trono de David, ¿sí?, iba a continuar y iba a ejercer el reinado. Ahí es donde se va a cumplir. En este caso no va a ser el buen David quien se siente en el trono, sino uno de su descendencia en la carne, ¿sí?, que es el Señor Jesucristo. Ya en estudios anteriores comprobamos que el Cristo era descendiente de David y por tanto tenía derecho al trono. Y después el otro, ya leímos el 34. Espérenle porque me hago bolas con esto. El hecho de que esto no ocurrió durante la vida de los discípulos en ninguna forma abroga la seguridad de que un día Cristo regirá en su reino. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente punto. Vámonos a Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ahí todavía los discípulos decían, pues sí, a lo mejor ya tenemos huesito para el reino de Dios, a ver si va a ser en este tiempo. Y el Señor les dijo: no, señores, no les toca a ustedes saberlo, y el establecimiento del reino es solamente voluntad del Padre. Acuérdense, ya lo he enseñado yo en otras ocasiones, de que el concepto del tiempo, así como nosotros lo conocemos, no existe en el cielo, ¿sí? Nuestro tiempo, o cronos, como está en griego, ¿sí?, son pues los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años. En el cielo no hay eso. ¿Por qué? Porque no hay sol, no hay luna que marque que el tiempo está transcurriendo. ¿Qué es lo único que marca el transcurso del tiempo? ¿Qué es lo único? Yes. Y esto ya lo he enseñado, El cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, cuando algo que Dios ya profetizó por medio de sus profetas, ¿sí?, se va cumpliendo, entonces es como los habitantes que están ahorita en el cielo, esto es, los ángeles y los redimidos que ya están con el Señor, se dan cuenta
que el tiempo del establecimiento del reino está más cerca. ¿Ok? Es lo único. Por eso es que dice que es solamente la potestad del Padre. Porque cuando el Padre dice, cumplas esto, el reloj de Dios avanza. Y entonces su voluntad está más cerca de cumplirse en su totalidad. ¿Cuándo se cumplirá en su totalidad? Cuando se le acabe la paciencia de Dios. No. En los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Cuando ya descienda la nueva Jerusalén, ¿sí? Y esté en los cielos nuevos y tierra nueva, ya no hay nada profetizado después de eso. El cumplimiento de la voluntad de Dios se ha completado. Y entonces, todos nosotros, los que estamos ahorita en el Cronos, vamos a entrar en el Aión, esto es, en la eternidad. Por eso es que cuando Dios habla acerca de la profecía o del cumplimiento de su voluntad, Él siempre está hablando en el nivel del Aión, esto es, en la eternidad. No hay, gracias Pili, no hay una hora, un día, ¿sí? En el cual diga esto se va a cumplir. Siempre nos da señales para que nosotros pudiéramos entender que el cumplimiento de la voluntad de Dios está cerca. ¿Ok? Y por eso es que es muy importante que entendamos esto, porque hay veces que queremos reducir a Dios a un hombre y que sus palabras hablan de horas, minutos y segundos, y aquellos grupos cristianos que están, ahora sí ya, ¿qué decían? ¿Cuál fue la última fecha? 2020, ¿no? Ahora sí, Jesucristo viene en el 2020. Pues nomás están quemando. Y lo único que logran es que los incrédulos digan, ay, estos fanáticos. Hablan puras mentiras. Bendito el varón que confía en el hombre. Ajá. El problema es que cada vez confían menos y cuando uno llega a predicar desde el Evangelio, ya están más curados de espanto que nada. ¿Ok? Y es por no estudiar la palabra de Dios. El mensaje en el aposento alto, ¿sí? Allí en Juan capítulos 13 al 16, son 4 capítulos que son de enseñanza bien profunda, espiritualmente hablando. Y hay mucha más información en esos 4 capítulos que en los demás evangelios completos. Y toca temas que no vienen en los demás evangelios, ¿sí? Él reveló cosas de la era de la iglesia de forma concisa, porque los discípulos no podían aún entenderlas. Vamos a ver qué dice ahí en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, el que les dijera, ¿saben qué, muchachos? Además del pueblo judío, va a haber otro pueblo que se los dijo de una manera escondida, ¿sí? Tengo ovejas de otro redil, ¿sí? Pero hubiera sido un choque para los judíos, principalmente en Pedrito, ¿no? O sea, aún estaba Pedro ya en la era de la iglesia, y cuando bajó el lienzo del cielo y dijeron, mata y come, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Se rebeló. Era más fuerte su ritual que lo que Dios le estaba revelando en
éxtasis. O sea, hubiera sido un choque para los 12. Entonces, por eso es que el Señor les dijo, ahorita no lo puedes sobrellevar. Pero ya una vez viendo a su Señor resucitado, ¿sí? Habiendo compartido con Él esos 40 días, o sea, ya estaban más que listos para que ellos pudieran entender las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de las revelaciones que el Señor hizo? Dio un nuevo mandamiento: amarnos el uno al otro de la misma manera que Él nos ama. Vamos a ver qué dice Juan 13:34. Ya estaba. Sí. Un mandamiento nuevo os doy. O sea, mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿A quién estaba hablando el Señor? A los discípulos, ¿ok? Aquí ya no está hablando de los judíos en general, le está hablando a los discípulos. ¿Quién de aquí es discípulo? Levanta su manita así. Hágala bien. ¿Ok? Entonces, ese mandamiento es para nosotros. Dice, ámense unos a otros, no mátense unos a otros, ¿ok? Ámense. ¿Ya? Palabra amor es lo máximo. No, fíjate, todavía hay más. Dice, como yo os he amado. Entonces, el que tú quieras a tus hijos no significa que estás cumpliendo este versículo. Y por eso dice que el amor de Dios iba a enfriar en estos tiempos, ¿verdad? Sí, pero eso es Hay muy confusión general. de amor. O sea, aquí el punto es, como Dios nos ama, es como el que es el ágape en griego, ¿sí? Es como Él quiere que le amemos, ¿sí? Aún en Pedro había esta confusión. Después de la resurrección del Señor en la playa, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me agapas? Esto es, ¿me amas con el amor de Dios? Y Pedro le contestó, sí, Señor, yo te filo. Esto es, yo te quiero con amor fraternal. ¿Sí? Le volvió a decir, Pedro, ¿me agapas? Y le dijo, sí, Señor, yo te filo. Y la tercera vez el Señor le dijo, Pedro, ¿me filas? Y el otro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te filo. Esto es, Pedro en la carne no podía alcanzar el amor de Dios. Por eso es que en Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, por mucho que se esfuerce un religioso, nunca, sin el Espíritu Santo, podrá alcanzar el amor que Dios quiere que ame. Piensan que amar al prójimo es dándole limosnas o teniendo programas sociales, ya están cumpliendo con Dios. La única manera de cumplir con Dios es amarnos como Dios nos ha amado. ¿Ok? Y esto es algo bastante pesado, que lamentablemente por las condiciones del mundo actual no todos cumplimos. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí y continuaremos en la siguiente ocasión. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por las enseñanzas que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú tienes toda la potestad. Gracias porque podemos descansar en ti, solo en ti. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has permitido y te pedimos bendigas lo que resta del día en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén. Amén. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente domingo.